Bien. Hoy tenemos que ver el capítulo 9 de Apocalipsis. Lo podemos titular con algo bastante terrorífico, que es la invasión demoníaca. Sí, precisamente eso es algo que está por verse. El capítulo 9 de Apocalipsis nos va a mostrar una realidad espiritual que de pronto en la vida cristiana pareciera no ser tan vital, tan importante. Como cristianos nos hablan de la guerra espiritual, nos hablan de Satanás, pero siguen en la mayoría de las veces siendo realidades muy nebulosas, muy poco actuales. Pero es que no caemos en la cuenta que esa es una de las tretas precisamente del enemigo de la oscuridad, el pasar desapercibido, el no manejar un perfil muy notorio, muy visible, porque así es como logra engañar a la inmensa mayoría de creyentes que tropiezan y caen. Y sobre todo cuando no es una sola vez, sino varias caídas, el engaño es repetido. Entonces Satanás mantiene ese disfraz con más fuerza, pero después de la caída viene inmediatamente a acusar, a hacer sentir culpable a aquel que acabó de fallar. Cuando miramos enseñanzas como estas, tenemos que afinar la porción de nuestro intelecto y de nuestro espíritu, que están listas para recibir cosas un poco salidas de lo cotidiano. Estoy diciendo que el mundo del espíritu es muchísimo más real que el mundo físico, y que cuando lleguemos a la presencia del Señor nos vamos a quedar sorprendidos de la cantidad de cosas que en algún momento pensamos que podían ser, pero que al momento siguiente descartamos. No, eso no es posible. Y resultó que sí era posible. Bueno, con eso en mente iniciemos entonces este capítulo 9, viendo qué vamos a descubrir para nuestra vida práctica. No miremos solamente el capítulo como algo que va a ocurrir en el futuro, sino que quizás nos está arrojando luz y revelación sobre cosas de nuestra propia vida. Entonces empecemos con el versículo 1 en Apocalipsis 9. Cuando el quinto ángel tocó su trompeta, vi que una estrella cayó del cielo a la tierra y me dio la llave del profundo abismo. El capítulo pasado vimos las 4 primeras trompetas y el último sello, que era el que abría la serie de las 7 trompetas. Este es el quinto ángel y es un capítulo que puede erizar los vellos del entendimiento espiritual. Dice que al sonar esta trompeta, inmediatamente el profeta Juan ve que algo cae del cielo y él lo compara con una estrella, pero entendamos bien, porque en el lenguaje de la época de hace 2000 años, estrella podía ser muchas cosas: cualquier cuerpo celeste, pasando por asteroides, meteoritos, como vimos la vez pasada, cometas. Pero la estrella también en el capítulo 1 de Apocalipsis es el mensajero de la iglesia, y por extrapolación es el mensajero angélico que viene de parte de Dios. Pero esto incluye a los que en alguna época fueron leales a Dios y se apartaron, o sea, ángeles caídos, ángeles satánicos. Vamos a ver que este versículo, nos recuerda algo que hemos visto con frecuencia con respecto a lo que está en Isaías 14, versículos 12 al 17.
Hoy solamente vamos a leer el versículo 12. Aquí, entonces, repito, en Apocalipsis 9:1 cae un ser angélico del cielo a la tierra, porque como persona que es, se le da la llave del abismo profundo. Entonces, Isaías 14:12 nos dice: ¿cómo caíste del cielo, lucero de la mañana? ¿Cómo caíste por tierra, tú que derrotabas a las naciones? Si comparamos esos dos versos, podemos empezar a sacar una conclusión, que definitivamente, del versículo 1 de Apocalipsis 9, es un ángel satánico. Pero vamos a ver si es verdad. Apocalipsis 12:9 nos dice: así fue expulsado el gran dragón, que es la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, y que engaña a todo el mundo. Él y sus ángeles fueron arrojados a la tierra. La historia entonces del ángel que tenía uno de los cargos más altos en la corte celestial es el de que una vez que se revela y se enorgullece, el Señor lo derriba, como pasa con todo orgulloso y todo soberbio, y lo va bajando de estatus cada vez más. En el Antiguo Testamento, en el libro de Job, vemos a Satanás rondar el trono celestial. Él parece tener entrada libre porque habla con Dios. Dios le pregunta: ¿de dónde vienes? Y él le dice: de rondar la tierra. Hasta que en algún momento el propio Señor le cierra la entrada al cielo y lo expulsa, probablemente al segundo cielo, que es la atmósfera y el espacio exterior. Satanás queda dando vueltas allí, y entre paréntesis, eso es lo que estamos viendo actualmente, que se mueve por todas partes, porque cuando llegábamos al conocimiento de la palabra pensábamos que Satanás estaba en el infierno, pero la palabra nos muestra que no. Satanás es un ser activo en la creación, sí, con poder limitado, pero poder al fin y al cabo para provocar daños y caos, pero hasta donde se lo permite Dios. El último paso de este descenso es cuando Satanás definitivamente es arrojado a la tierra. Entonces, Apocalipsis 9:1 nos está describiendo precisamente eso. Vi que una estrella cayó del cielo a la tierra. Y Lucas 8:31 nos dice: y le rogaban a Jesús que no los mandara al abismo. El abismo es el sitio donde moran los demonios y muchos ángeles satánicos. Y aquí voy a hacer otra claridad. No, para algunos, la mayoría de los teólogos, no es lo mismo ángel caído o satánico que demonio. Son dos clases de entidades espirituales diferentes. Una con mayor poder, los ángeles caídos, y otras que son como los soldados rasos, como los reclutas del ejército satánico, que son los demonios. Los demonios son los que producen posesiones precisamente demoníacas o satánicas, como las que se ven en el Nuevo Testamento, en los Evangelios. Los demonios en algún momento sienten la necesidad de estar dentro de un ser vivo, sea animal, como pasó cuando fueron expulsados de aquel que vivía en el cementerio, y entonces se fueron a la piara de cerdos y ocuparon el cuerpo de esos cerdos. Para ellos es mejor el ser humano, pero si no pueden, como caso de emergencia, entonces incluso entran en animales. Y la morada final de todos estos va a ser el lago que arde con fuego y azufre, pero antes de eso están encerrados en el abismo. Dice entonces que a este ángel se le dio la llave del abismo profundo. No pierdan de vista eso.
porque este, que probablemente es Satanás, hace lo siguiente en el versículo 2. El ángel, mira aquí sí dice, abrió las profundidades del abismo con la llave que le fue dada, y de allí salió humo como de un horno enorme. Y ese humo hizo que el sol y el aire se oscurecieran. Sube tanta población infernal que hay oscuridad momentánea por todas las entidades que están invadiendo la tierra. ¿Recuerdan el título? Invasión demoníaca. Más adelante vamos a saber por qué esto empieza a ocurrir así. En Joel 2:30 nos dice: haré prodigios en el cielo y en la tierra con sangre y fuego y columnas de humo. En Apocalipsis 9:2 nos decía que ese humo oscureció el sol y el aire. Lo que se va a ver en los tiempos finales, en el tiempo de la tribulación, es infinidad de señales cósmicas. Ya estamos empezando a ver. Nunca antes en la historia humana se habían visto tantos eclipses, tantas lunas rojas y tantas señales celestiales como hemos visto en los últimos 10 años tal vez, porque esto es profecía cumpliéndose. Cuando un hijo de Dios que conoce la palabra oye la noticia de que va a haber un evento cósmico como un eclipse, se pregunta siempre en el fondo, bueno, ¿y esto qué clase de mensaje es de parte de Dios? La mayoría de las veces es simplemente el cumplimiento de la profecía de que el Señor hará señales en el cielo y en la tierra. No es que un eclipse entonces traiga una cantidad de profecía de que le va a ocurrir tal o cual cosa a tal o cual grupo geográfico. Eso tendría que ser respaldado por la palabra para que fuera cierto. Mientras la palabra no diga nada, es mejor no especular sobre esas cosas. Lo que sí es cierto es que al final de los tiempos, dije, se van a ver muchas señales, y lo vuelve a decir Joel 2:2, con respecto al día del fin. Dice, será un día de tinieblas y de oscuridad, un día de nubes y sombras. Se aproxima un ejército, pueblo grande y poderoso como nunca antes lo hubo, ni lo habrá después. Durante muchas generaciones, viene como el alba, cuando se extiende sobre los montes. Las señales en el cielo trastornan el funcionamiento normal de los astros, y las señales en la tierra son eventos que no se habían visto antes. Entonces, esta salida de seres demoníacos de lo oscuro del abismo va a marcar otra señal más. Apocalipsis 9:3. Del humo salieron langostas que infestaron la tierra, y se les dio el mismo poder que tienen los escorpiones de la tierra. Miren bien esto. Estamos hablando de unas entidades que salen de lo más profundo de la tierra, por decirlo de esta manera, casi del núcleo de la tierra, donde dice la Biblia que está el abismo, incluso el Sheol. De ese sitio, que está reservado en dos partes, una para los justos, hasta la muerte y resurrección del Señor. Cuando el Señor resucita, entonces se crea el sitio de reposo de los justos aparte, y queda el Sheol solamente para los injustos. Aquí, entonces, los demonios están viviendo en permanente oscuridad, y de aquí es donde están saliendo las langostas. Estoy repitiendo esto para que ustedes no se dejen engañar, en el sentido de que estos son animales normales y corrientes. Vamos a ver que la descripción nos dice que algo extraño pasa con estas langostas. Infestaron la tierra. Bueno, eso hacen las langostas precisamente cuando hay esa plaga derramada sobre la tierra. Empiezan a destruir todo lo vegetal.
Pero miren lo que aquí sí pasa. Se les dio el mismo poder que tienen los escorpiones de la tierra, porque con ese poder van a cumplir una función. Y es que en la Biblia hay ciertos animales, cierto género animal, que es usado también para describir entidades demoníacas. Lo dice Lucas 10:19. Por favor, atención a este versículo. Está hablando el Señor Jesucristo. Miren que yo les he dado a ustedes poder para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer a todo el poder del enemigo sin que nada los dañe. Aquí el Señor está hablando de demonios y los está definiendo como serpientes, un género, y como escorpiones, otro género. Al principio es sorprendente pensar que hay una descripción física más o menos completa de los demonios y que muchas de esas descripciones suenan más bien a descripciones de ciencia ficción y de aliens. Pero es que la revelación nos va mostrando poco a poco que el fenómeno de los aliens está íntimamente relacionado con el de los demonios y los ángeles satánicos. Quiero decir con esto que lo más probable es que los pretendidos aliens como civilizaciones muy adelantadas extraterrestres en realidad correspondan más bien a entidades satánicas y demoníacas. Entonces el Señor lo dice aquí: ustedes pueden aplastar con el poder que yo les doy toda clase de seres satánicos y demoníacos, serpientes y escorpiones. Y resulta que estas langostas reciben poder como los escorpiones de la tierra, o sea, están recibiendo un poder espiritual. Apocalipsis 9:4. Pero al contrario de las langostas normales y corrientes, en 9:4 se nos dice algo: pero con la orden de no dañar la hierba ni los árboles, ni nada que tuviera verdor, sino solo a quienes no tuvieran en la frente el sello de Dios. Resulta que estas langostas van a producir algo en todos aquellos que no están escritos en el libro de la vida. Y por el contrario, van a ser preservados los que fueron marcados, los que han sido salvados hasta ese momento. Nosotros no, porque nosotros no estamos allí en esta batalla campal que vamos a ver. Entonces, nosotros, digo yo, la iglesia santa que fue arrebatada. La vida espiritual es andar con Dios, ¿cierto, hermano? Andar como Dios dice, o sea, caminar con Dios como caminó Enoc. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Pero como la vida de pecado es una copia burda, entonces es andar dos juntos también, pero con Satanás. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hace el Señor? Da permiso para que los demonios y Satanás tomen el control de los que viven en la tierra, de los moradores de la tierra que no han querido vivir para el cielo. Y a mí, este me parece uno de los castigos más terribles, porque vamos a ver cómo se va a desplegar todo este poder satánico precisamente sobre los esclavos humanos de Satanás. En Apocalipsis 7:3 dice, recordando lo que ya habíamos visto, 7:3 dice: les dijo, no dañen a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que los siervos de nuestro Dios les hayamos puesto un sello en la frente. ¿Recuerdan los ángeles que estaban tocando las trompetas? Aquí el Señor les dice: un momento, yo me voy a reservar un grupo de entre los habitantes de la tierra, como ya hice en el pasado con la iglesia
y como lo hice con los justos de entre los judíos, porque yo el Señor siempre lo hago así, tomo para mí los míos y los cuido. Entonces, ahora las langostas van a tocar todo lo humano que no está marcado con el sello de Dios. Es la protección divina que ha sido prometida a los creyentes. Miremos 3 versículos. Segunda de Crónicas 16:9. Por favor, guárdalos en tu corazón. Porque los ojos del Señor contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. No voy a leer la parte final de ese versículo, pero sí voy a repetir la parte inicial para que te quede en el corazón. Porque los ojos del Señor contemplan toda la tierra, es decir, están buscando por todas partes. Más o menos es la figura literaria, para mostrarle al mundo su poder a favor de los bendecidos por Dios, de los que tienen corazón perfecto para con Él. Si tu corazón es sincero, si tu corazón es obediente y quiere obedecer, si tu corazón ama la palabra, entonces Él va a mostrar su poder en tu vida. Un corazón perfecto no es el corazón que no tiene pecado, es el corazón que confiesa el pecado que acaba de cometer y se arrepiente y no vuelve a pecar por ese lado. Salmo 34:7. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Igual cosa dice en el Salmo 41:2. Estamos hablando de protección de Dios para los suyos. Estamos hablando de que tú estás tomando esta palabra para ti, aquí y ahora. Estamos hablando de que este estudio del capítulo 9 de Apocalipsis te está sirviendo para entender que la desobediencia va a traer gravísimas consecuencias sobre el mundo terrenal, el mundo profano, el mundo incrédulo. Y que la obediencia trae grandísimas bendiciones sobre los que tienen corazón perfecto, dispuesto para Dios. Y Salmo 91:4 dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. La adarga es un escudo más pequeño en forma de corazón. Es un escudo de cuero, precisamente para proteger el corazón. Entonces el Señor te dice en ese Salmo 91:4, si tú estás debajo de la protección de Dios, Él es tu doble escudo. El primer escudo es más grande, la adarga es más pequeña. 2 escudos con los cuales el Señor te protege de todas las cosas. Mira el contraste tan tremendo entre la obediencia y la desobediencia. Las bendiciones de uno y las maldiciones que le caen al desobediente. ¿Qué ven maldiciones? Apocalipsis 9:5. A esas langostas no se les permitió matar a nadie, sino solo hacer sufrir a la gente durante 5 meses con el mismo dolor de una picadura de escorpión. Bueno, esto ya se puso color de hormiga. Estas langostas, que por la descripción de más adelante parecen tener un tamaño bastante grande, entonces se dedican durante 5 meses. ¿Por qué 5 meses? Porque en el mundo natural, en el mundo biológico, las invasiones de langostas suelen durar eso, 5 meses. Estas son langostas espirituales, pero igual, el castigo es para hacer pensar una vez más a aquellos que están sufriendo esta plaga que hay un Dios que controla todas las cosas. Entonces estos monstruos empiezan a picar una y otra vez con el ardor
tan tremendo, el dolor como si fuera fuego, así lo describen las víctimas de picadura de escorpión, como si tuvieran fuego en la sangre que les corre por todo el cuerpo. Imagínense eso durante 5 meses. Imagínense que estos incrédulos han oído hablar el Evangelio y la mayoría por la derecha lo ha rechazado. Otros oyeron hablar el Evangelio y durante un tiempo dijeron que creían, pero después de ese tiempo se apartaron. Otros quizás vivieron una vida cristiana un poco más prolongada, ¿qué digo yo? 2, 5 años. Y de un momento para otro se apartaron. Todos los que quedaron ahí, los incrédulos, con los cristianos tibios y con los que oyeron el Evangelio pero no lo recibieron porque no querían, están recibiendo continuamente una picadura dolorosísima. Recordemos una palabra que está en Lucas 16:23. Dice: cuando el rico estaba en el Hades, en medio de tormentos, como están estos durante 5 meses, alzó los ojos y a lo lejos vio a Abraham y a Lázaro junto a él. ¿Recuerdan la parábola del rico y Lázaro, no? ¿Recuerdan que el rico tuvo su cielo aquí en la tierra? Y cuando termina ese cielo corto, de, ¿qué digo yo? 40, 60, 80 años, se va para un infierno por toda la eternidad. Y el pobre Lázaro, que vivió un infierno porque no tenía que comer, porque su cuerpo estaba llagado, porque tenía muchas pruebas continuas, no se podía vestir decentemente, los perros venían y le lamían las llagas, quiere decir que tampoco se podía mover libremente. Este que tuvo su infierno en la tierra, ahora llega al paraíso a descansar. Cuando tú veas mucho sufrimiento en tu vida, piensa que quizás podrías tener mucho cielo en tu vida aquí y ahora, pero quizás ese cielo te salga muy costoso en la eternidad, porque ya lo tuviste aquí y lo perdiste para allá. Entonces, todo lo que se haga en este mundo es una siembra para la vida eterna. Si yo vivo para los placeres aquí, para pasarla bien, para que mi cielo esté rodeándome, voy a morir para entrar en todo lo contrario. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor aquí? Simplemente a estos incrédulos de la tribulación, ya estamos por la mitad de la tribulación en este pasaje, el Señor en su infinita misericordia, porque alguien dirá, esto es muy cruel, yo digo, no, porque no los está matando, este dolor les está permitiendo ver y entender que se pueden arrepentir, que pueden cambiar su vida y que pueden llegar a tener un cielo. Vamos a ver si eso ocurre así o no. Entonces son 5 meses de infierno, más todas las otras cosas que han ocurrido, que ya hemos leído, más todo lo que falta por leer de Apocalipsis en los siguientes capítulos. Se me olvidaba decir que ese ardor de sentir la picadura del escorpión por vía de la langosta es un recorderis de lo que es el sufrimiento del infierno, un recorderis pequeño de cómo será la vida en el infierno, diciéndole a esos seres humanos, sacúdanse, ustedes pueden en este momento con una decisión evitar su condenación eterna. Apocalipsis 9:6. Durante este tiempo la gente intentará morir, pero no lo conseguirá. Deseará la muerte, pero ésta huirá de ellas. Es tan terrible el dolor y el martirio que producen estas langostas que muchos quieren morir, pero no lo pueden. Miren el aspecto de las langostas, del 9:7 al 9:10. Las langostas tenían el aspecto de caballos preparados para la guerra. En la cabeza llevaban algo parecido a una corona de oro y sus caras eran semejantes a los rostros humanos. Traten de ir
imaginándose un bicho de estos, un monstruo de estos. Versículo 8. Sus crines parecían cabelleras de mujer y sus dientes eran como los colmillos de los leones. Uno no alcanza a ver todos estos detalles en un animalito pequeñito como un saltamontes, que es lo que vemos normalmente aquí en estos tiempos. Estas langostas, que inicialmente eran saltamontes, se transformaron. Para convertirse en demoníacas han debido crecer bastante para que Juan pueda mirar todos los detalles. Apocalipsis 9:9. Su caparazón parecía una coraza de hierro y con sus alas producían un estruendo semejante al de muchos carros y caballos que corren a la batalla. Y versículo 10. Sus colas y aguijones eran como las de escorpiones y con su cola podían dañar a la gente durante 5 meses. Bueno, este pasaje ha servido para muchísimas interpretaciones. Hay quienes han tratado de sacar de esta descripción que acabo de leer una semblanza de algo parecido a armas modernas. Quizás algunos dicen que esto puede describir a un helicóptero o a un tanque acorazado o a alguna máquina de guerra que escupe por su cañón. Me parece bastante reforzada esa visión. En cambio, sabemos que salen del pozo del abismo, sabemos que son comandadas por el ángel que les abrió la puerta y vamos a ver que eso se confirma más adelante. Entonces sabemos que son langostas que recibieron un poder espiritual de hacer daño. Por tanto, la mejor explicación, la que se atiene más a todo el contexto, es la de unos bichos monstruosos que no son propiamente langostas, animales, pero que son más bien algo vecino al nivel espiritual, o sea, demonios. Son como langostas monstruosas, ya dijimos, como aliens de una película. Yo creo que el tiempo de Apocalipsis, el tiempo de la tribulación, va a ser un tiempo de grandes sorpresas. Mucha gente va a creer que está viendo extraterrestres, aliens, cuando en realidad están viendo demonios que han venido de los lugares más inexplorados, más desconocidos y más impensados. El Señor va a permitir que Satanás y sus huestes caminen sobre la superficie de la tierra en vecindad completa con los seres humanos. Y yo me pregunto, ¿cuántos quisieran vivir eso? Yo creo que ninguno. Joel 2, 1 al 2. Toquen la trompeta en Sión, den la alarma en mi santo monte, también todos los habitantes de la tierra, porque el día del Señor viene y ya se acerca. Será un día de tinieblas y de oscuridad, un día de nubes y sombras. Se aproxima un ejército, pueblo grande y poderoso, como nunca antes lo hubo, ni lo habrá después durante muchas generaciones. Vienen como el alba, cuando se extiende sobre los montes. Este es el cumplimiento, la profecía de Apocalipsis es el cumplimiento de muchas profecías del Antiguo Testamento para el día del Señor, que ya estudiamos hace bastante tiempo, que correspondía a los 7 años de la tribulación. El día del Señor es el día de castigo. Estas no son entonces literalmente langostas, ya lo sabemos, pero tampoco son invisibles, por decirlo de esta manera. Entonces, lo importante es que así como los israelitas fueron eximidos de las últimas 7 plagas que cayeron sobre los egipcios, los santos sellados serán eximidos de los últimos 7 ayes y la iglesia será eximida de toda la tribulación. Apocalipsis 9:11, miren, el rey que los gobierna, ¿a quiénes? A las langostas, es el ángel del abismo,
cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Ambas palabras, hebrea y griega, se traducen como el destructor. En Juan 10:10 nos dice la palabra: el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, un ejército satánico comandado por uno que recibe un nombre de destructor, que es Satanás, Abadón o Apolión. Y versículo 12 dice: el primer ay pasó, pero aún falta 2 ayes más. ¿Recuerdan? En Apocalipsis 8:13 vimos la vez pasada: miré y oí volar un águila por el medio del cielo, diciendo a gran voz: ay, 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 de los que habitan en la tierra, por razón de los demás toques de trompeta que los 3 ángeles aún han de tocar. Acabamos de ver el primer ay, acabamos de verlo. Pero ahora viene entonces el 6º ángel, la 6ª trompeta, y viene la matanza satánica. Esto es rápido. Cuando el 6º ángel tocó su trompeta, oí una voz que salía de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Esa voz le decía al 6º ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles, los cuales estaban preparados para matar en esa hora y en ese día de ese mes y año a la 3ª parte de la gente. Es decir, se sabe cuándo va a ser en el cielo, claro, el momento exacto de esta batalla que viene. Ahora vienen los escuadrones de la caballería demoníaca para aniquilar a la 3ª parte de la humanidad. 9:16 dice: y oí que el número de tropas de a caballo era de 200 millones. Es decir, para que tengamos claro, por un lado salió un ejército de langostas a martirizar a toda la humanidad, y por otro lado, esa era la 5ª trompeta, la 6ª marca la salida de un ejército innumerable, muy probablemente de seres humanos, probablemente comandados por Satanás, sí, pero seres humanos. El número de los ejércitos de esta caballería terrible es de 200 millones, lo que simplemente quiere decir que es innumerable. Uno dice 200 millones es un número muy alto para un ejército de la tierra, pero resulta que hace unos años, para ser exactos, en 1965, China comunista afirmó que tenía un ejército de 200 millones de soldados. Sí, hace todo ese tiempo, hace 80 años, ¿qué ejército tendrá ahora? Imagínense ustedes que se uniera el ejército de China con el de Rusia y el de otras potencias que simpatizan entre ellas. ¿Cuántos soldados podrían invadir al resto de las naciones? Sería una invasión incontenible. Contra ese número no se podría luchar fácilmente. Apocalipsis 9:17 hasta el 19 dice: esta es la visión que tuve de los caballos y sus jinetes. Ahora, otra visión bastante espiritualizada. Sus corazas eran rojas como el fuego, azules como el zafiro y amarillas como el azufre. Las cabezas de los caballos parecían cabezas de león y por el hocico lanzaban fuego, humo y azufre. La 3ª parte de la gente murió por causa de estas 3 plagas, es decir, por el fuego, por el humo y por el azufre que lanzaban por el hocico. Y es que los caballos tenían poder en el hocico y en la cola, pues su cola parecía serpiente y el daño lo causaban con la cabeza. Otra vez, aquí podemos pensar que es un ejército demoníaco, de criaturas demoníacas horribles, o que Juan simplemente estaba viendo la tecnología del siglo XXI y como no la podía poner en palabras
corrientes para él, palabras que no podía entender, cosa que de lo que veía le quedaba solamente la sorpresa. Entonces consignó esto como descripción de semejanza. Cualquiera que sea la explicación, estamos ante plagas terroríficas que vienen sobre el mundo. Ahora, aquí muere la tercera parte de lo que quedaba del mundo. Ustedes recuerdan que cuando se abrieron los sellos, murió la cuarta parte de la tierra por la muerte y el Hades que lo seguía. Ahora, o sea, en este momento de 8.000 millones de habitantes murieron 2.000 millones de habitantes, quedaron 6.000. Ahora muere la tercera parte de la tierra. Tercera parte serían otros 2.000 millones. Quiere decir que habrán muerto 4.000 millones y quedan vivos otros 4.000. El 50% de la población mundial a este punto, a la mitad de la tribulación, habrá muerto. Pero terminemos con el versículo 20, porque uno diría, si la situación es tan difícil hoy en día, y vemos que algunos llegan a la iglesia buscando a Dios, es probable que esto pase allá. Sí, va a pasar lo mismo, pero es que ya los que llegaron a Dios ya estaban apartados. Y miren, dice aquí, 9:20, el resto de la gente, los que no murieron por estas plagas, ni aún así se arrepintieron de su maldad, ni dejaron de adorar a los demonios, ni a las imágenes de oro, plata, bronce, piedra y madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni caminar. Tampoco se arrepintieron de sus asesinatos, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad sexual, ni de sus robos. Estos dos versículos son la prueba contundente de que el propósito de los sellos y las trompetas es el arrepentimiento. Pero aunque este es el propósito, eso no ocurre. Toda esta gente ha llegado a identificarse tanto con su pecado que se vuelve como algo completamente anhelante, anhelable, adorable para ellos, no quieren soltar. Y eso nos hace recordar momentos de nuestra vida donde nos exhortaban a cambiar nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar y nuestra forma de vivir, y sin embargo volvíamos a caer en el pecado. De aquí se desprende que tenemos que tener mucha misericordia con todo pecador, orar mucho por él, pedir clemencia sobre su vida y misericordia, para que venga el arrepentimiento del Espíritu Santo, porque el poder satánico es muy grande. Si bien es cierto, el poder de Dios es muchísimo más grande y excelente. Pero quiero decir que muchos que han caído en el pecado se han dejado atar de tal manera, encadenar de tal manera, que ya no salen fácilmente. Entonces nosotros en la iglesia cuidémonos, vigilemos muy bien nuestra vida en cada detalle, en todos los sentidos, en todas direcciones, siempre estar velando que no venga el pecado sobre nosotros, porque puede tomarnos traicioneramente y después llevarnos a otro pecado más grande, a otro más grande. Isaías dice, añadiendo pecado sobre pecado. Y cuando nos venimos a dar cuenta, ya no podemos salir de ese pantano. Gracias a Dios, el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Gracias a Dios, Él nos trajo al Salvador. Y gracias a Dios nos dejó el Espíritu Santo, que garantiza que podemos vivir una vida de santidad. Amén y amén. Amén. Bueno, Señor, todo esto que nos estás enseñando